Hola, hoy hablaré de historia de Bolivia. Cabe aclarar que solo hablaré de las guerras y parte del período prehispánico. En Bolivia se registran indicios arqueológicos de ocupación humana desde el 12.000–10.000 a.C. en el yacimiento de Vizcachali. Hasta el 1200 a.C. se desarrollan unas culturas sedentarias en el altiplano. A partir de esta fecha, las culturas Chiripa y Huancarani son las dos más importantes del período formativo. La conquista del Imperio Inca por Francisco Pizarro abrió el camino para el sometimiento de la Bolivia actual en el año 1535 y el establecimiento de la Real Audiencia de Charcas, parte esencial del Virreinato del Perú, que abarcó todo lo que hoy es el territorio boliviano. Aunque la historia de Bolivia en el período virreinal se halla muy ligada al Perú, conociéndose con el nombre de Alto Perú. El origen de la división de ambos territorios se debe a las capitulaciones de Carlos V, revisadas en 1534, que asignaban a Pizarro 260 leguas desde Tumbes al sur, y otras 200 a Diego de Almagro al sur de estas. Juan de Saavedra, adelantado de Diego de Almagro, llegó en 1535 al lago Titicaca y al Valle de la Paz, para luego fundar las ciudades de Paria, Oruro y Tupiza en 1536 al sur. Muerto Almagro, Francisco Pizarro envió a su hermano Gonzalo Pizarro a colonizar la provincia del Collao. Pedro de Anzúrez fundó Chuquisaca, actual Sucre, en 1538, Potosí surgió en 1546, La Paz en 1548 y Cochabamba en 1574. La corriente colonizadora del Río de la Plata se expandió hacia el territorio de lo que hoy en día es Bolivia, con la fundación de Santa Cruz en 1561. Un grupo de españoles partidos de Asunción del Paraguay y Buenos Aires encabezados por Nuflo de Chávez y acompañados por aliados y tatines conquistaron la región. Los primeros fundaron Santa Cruz a orillas de la serranía de Sutó y los segundos se establecieron en el norte en la región hoy conocida como Guarayos. Esta ciudad de frontera se sirvió como marca española de contención a los constantes ataques de bandeirantes portugueses, que desde la región de Sao Paulo invadían la región capturando indígenas para mano de obra en las colonias portuguesas, y el constante acecho de los guaraníes, que atentaban contra la frontera sudeste de la región minera del Alto Perú. El clima subtropical continental, la carencia de mano de obra indígena, la ausencia de minas y grandes riquezas, y el constante ataque de los guaraníes hicieron que Santa Cruz sea de poco interés para la migración española. Para contrarrestar esto y asegurarse que esta región aislada se pueble de fieles a la corona, se libró impuesto a sus habitantes, se dio indulto a grupos perseguidos, principalmente judíos conversos, pero también algunos cimarrones, gitanos y mercenarios, además se dio libertad y encomiendas a favor de mestizos e inclusive indígenas, lo cual no estaba permitido en otras regiones de la colonia. Santa Cruz se mantuvo como una cultura agrícola ganadera aislada del auge minero del Alto Perú, pero creció en población y sus habitantes fundaron otros pueblos y ciudades importantes en toda la planicie chacobeniana y los valles del sudoeste, Valle Grande, Portachuelo, Trinidad, Charagua, Cuevo, Samaipata, San Ignacio, Riberalta y otros. Por su parte, el Alto Perú se caracterizó por presentar una base minero-agrícola. La ciudad de Potosí, la más poblada de América en 1574, 120.000 habitantes, se convirtió en un gran centro minero por la explotación de las minas de plata del Cerro Rico de Potosí y en 1611 era la mayor productora de plata del mundo. El rey Carlos I había otorgado a esta ciudad el título de Villa Imperial después de su fundación. Como un colchón adicional de presencia española ante la avanzada portuguesa, la corona permitió el establecimiento de misiones jesuíticas al norte y este de Santa Cruz en las regiones de Moxos y Chiquitos. Estas misiones fueron muy exitosas y se establecieron centros importantes y avanzados tanto cultural como económicamente. Estos territorios pertenecían a la gobernación de Santa Cruz y los misioneros eran en su mayoría originarios del centro de Europa, Suiza, Alemania, Hungría. Como testigos del nivel de desarrollo de estos centros misionales quedan las misiones de Chiquitos, San Javier, Concepción, San Miguel, San Rafael, San José y Santa Ana, todas en Santa Cruz y fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. La independencia del Alto Perú fue un proceso revolucionario íntimamente ligado al surgimiento del Estado argentino y la posterior independencia de España. Para contener el avance independentista promovido por las Provincias Unidas del Río de la Plata, el virrey del Perú José Fernando de Abascal reincorporó
declaró provisionalmente a su autoridad la Real Audiencia de Charcas, como lo había sido hasta 1776, y desplegó sobre ella un poderoso ejército, aclarando el virrey en el decreto de anexión que lo hacía, hasta que se restablezca en su legítimo mando el excelentísimo señor virrey de Buenos Aires, y demás autoridades legalmente constituidas, pues solo la autoridad real podía desmembrar el territorio definitivamente del virreinato de Buenos Aires. Entre 1810 y 1826 el Alto Perú fue escenario de interminables combates y batallas entre los realistas peruanos y altoperuanos y los patriotas argentinos y altoperuanos, a los que se sumarían después de la independencia peruana los patriotas del Perú y la Gran Colombia que intentarían extender la independencia en los territorios que permanecerían bajo control realista hasta después de la batalla de Ayacucho. En 1879 se desató la Guerra del Pacífico que enfrentó a Chile contra la alianza entre Bolivia y Perú. El conflicto fue originado por los intereses de explotación del guano y el salitre, por lo que también es conocida como Guerra del Salitre, y tuvo como consecuencia final la pérdida de la salida soberana al mar para Bolivia, al quedar en posesión de Chile de Antofagasta, y para Perú la pérdida de sus territorios de Tarapacá y Arica. Las versiones sobre las causas, circunstancias, derechos y acontecimientos relacionados con la Guerra del Pacífico varían sustancialmente según provengan de los países que estuvieron en pugna. A mediados del siglo XIX Bolivia y Chile tenían diferencias sobre la delimitación de la frontera entre ambos países que los pusieron al borde de la guerra en varias oportunidades. Por esa razón firmaron dos tratados en 1866 y 1874, fijando la frontera en el paralelo 24, pero estableciendo también mecanismos de explotación compartida de minerales en la región, en especial el artículo 4 o del Tratado de 1874 estableció una cláusula que sería la clave de la guerra. 4 años después, los derechos de exportación que se impongan sobre los minerales exportados en la zona de terreno de que hablan los artículos precedentes no excederán la cuota de la que actualmente se cobra, y las personas, industrias y capitales chilenos no quedarán sujetos a más contribuciones de cualquiera clase que sean que las que al presente existen. La estipulación contenida en este artículo durará por el término de 25 años. El 27 de noviembre de 1873, la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta firmó un contrato con el gobierno de Bolivia, que le autorizaba la explotación del mineral libre de derechos por 15 años, desde la bahía de Antofagasta hasta Salinas, incluyendo el Salar del Carmen. Este contrato no fue ratificado por el Congreso de Bolivia, que en ese entonces se encontraba analizando las negociaciones con Chile que darían por resultado el Tratado de Límites de 1874. Para Bolivia el contrato de 1873 aún no se encontraba vigente, porque de acuerdo a la Constitución boliviana, los contratos sobre recursos naturales debían aprobarse por el Congreso. En 1878 la Asamblea Nacional Constituyente Boliviana, en medio de una crisis económica, se abocó al estudio del acuerdo celebrado por el gobierno en 1873. Decidió ratificar el contrato si se pagaba un impuesto de 10 centavos sobre quintal exportado de territorio boliviano. Esta decisión, que afectaba los intereses de la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, finalmente fue considerada por el gobierno chileno como una violación al artículo 4 del Tratado de 1874. Dicho impuesto de 10 centavos, que afectaba a esta empresa, es mencionado como el casus belli de la Guerra del Pacífico. El 14 de febrero de 1879, tropas chilenas desembarcaron y ocuparon Antofagasta, entonces ciudad-puerto boliviana, extendiendo la ocupación a toda la zona. El 1 de marzo Bolivia declaró la ruptura de comunicaciones con Chile y embargo de propiedades de ciudadanos chilenos, y el 23 de marzo ambos países se enfrentaron en la batalla de Calama, con resultado adverso para las fuerzas bolivianas. Finalmente, el 5 de abril Chile le declaró la guerra a Perú, que además tenía un tratado de defensa mutua con Bolivia que el presidente Daza exigía cumplir. Luego de los desastres militares de Pisagua, San Francisco, 19 de noviembre, y de una cuestionada retirada de las tropas bolivianas en Camarones, el presidente Hilarión Daza fue destituido el 28 de diciembre por un golpe de estado de la cúpula militar en medio de un enorme descontento de la población por la suerte de la guerra. Daza se exilió en Francia y el general Narciso Campero asumió el poder. Poco después, el 26 de mayo de 1880, se produjo la batalla de Tacna, que puso fin a la participación militar de Bolivia en la guerra.
Años después, el 27 de febrero de 1894 Hilarión Daza volvería al país para defenderse de las acusaciones, pero fue asesinado al llegar, en la estación ferroviaria de Uyuni. El crimen nunca fue resuelto. El efímero auge de la goma elástica, caucho, condujo en los años 1903-1904 a un conflicto con Brasil por el dominio del eje Benipando, gran productor del citado material. Tras la Guerra del Acre, región fronteriza con el Brasil de 355.242 kilómetros 2 de extensión, el 7 de noviembre de 1903 se firmó el Tratado de Petrópolis, que cedió al vecino país toda el área en conflicto. Adicionalmente, en 1904 Bolivia firmó un tratado de paz con Chile, mediante el cual cedía a los territorios ganados por este en la Guerra del Pacífico a cambio de la construcción del ferrocarril Arica-La Paz. Posteriormente, a partir de 1930 el país vivió de nuevo períodos de disensiones internas. Ese año una revolución derrocó al presidente Hernando Siles, que había gobernado desde 1926 sin convocar la legislatura nacional e intentaba prorrogar su mandato. Daniel Salamanca, elegido presidente en 1931, fue derrocado en 1934 por una camarilla liderada por su vicepresidente José Luis Tejada Sorzano. Su gobierno fue derribado por una junta militar encabezada por el coronel David Toro, quien intentó sacar al país de la situación desesperada en que se encontraba, como consecuencia de la recesión mundial y del conflicto del Chaco con Paraguay. Sin embargo, se rodeó de enemigos entre los militares y en 1937 fue derrocado por un grupo encabezado por el teniente coronel Germán Bustos Becerra, jefe del Estado Mayor. En 1938 se aprobó una nueva constitución. Sin embargo, Bustos la abolió un año después e impuso un gobierno dictatorial. A los 4 meses fue encontrado muerto de un disparo. Asumió la presidencia el general Carlos Quintanilla, quien restauró la vigencia de la Constitución de 1938 y determinó que el ejército debía ejercer el control del país hasta la celebración de nuevas elecciones. En 1940 fue elegido presidente el general Enrique Peñaranda, quien el 7 de abril de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, declaró la guerra a los países del eje. En diciembre de 1943 fue derrocado por una insurrección cívico-militar que encabezó el militar Gualberto Villarroel, quien un año después asumió la presidencia constitucional del país apoyado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, partido en cuyo seno había simpatizantes del eje, y por el Partido Obrero Revolucionario. No obstante, y por presiones económicas, el nuevo gobierno se vio obligado a mantener buenas relaciones con las fuerzas aliadas. En julio de 1946 Villarroel fue derrocado y linchado en La Paz. En 1947 los conservadores volvieron a tomar el poder. El gobierno de Enrique Herzog tuvo que soportar continuamente la oposición de los partidos de derecha y de izquierda, y a principios de la década de 1950 el Partido Comunista fue ilegalizado. Herzog dimitió y Mamerto Urriolagoitia le sucedió en el poder. Hoy en día, Bolivia es, tristemente, uno de los países más pobres y menos desarrollados, e, irónicamente, el de menor inflación.